los aviones más perfectos jamás construidos. Potente, flexible, eficiente y extraordinariamente capaz. Admirado y amado por todos. Pero hoy la pregunta no gira en torno a lo que es capaz de hacer. Eso ya lo sabemos y lo hemos hablado. La pregunta es mucho más incómoda. ¿Por qué Boeing decidió ponerle fin a un avión como el 757? Quédate hasta el final para descubrirlo. Hablar del 757 es hablar de una tecnología única que mantenía a Boeing en un aura de creatividad, ingenio y potencial. Y es que este maravilloso avión no murió por fallos técnicos, no fue retirado por problemas de seguridad, ni por una mala reputación operacional. El 757 fue cancelado por una serie de decisiones estratégicas que reflejan un cambio en la forma en que Boeing entendía la aviación comercial. Para entender el porqué es necesario que dejemos el fanatismo con este avión a un lado y veamos el contexto económico, industrial y cultural de los años 90. El 757 nació en un momento muy concreto. Boeing necesitaba reemplazar al 727, un trimotor del que por cierto ya hablamos en Relatos Aéreos, que había dominado el mercado durante años, pero que ya no encajaba en un mundo obsesionado con la eficiencia de combustible, disminuir los niveles de contaminación sónica y los bimotores. Junto con el 767, el 757 fueron concebidos como una parte de una nueva generación de aviones, compartiendo cabina, sistemas y filosofía. Con alas avanzadas, motores extremadamente potentes y una flexibilidad operativa que lo hacía o lo hace único. Y durante estos años, esa apuesta funcionó. El 757 encontró su lugar en rutas transcontinentales, en aeropuertos con pistas cortas, en operaciones hot and high y más tarde inclusive en rutas transatlánticas bajo certificación ETOPS o conocidas hoy en día como EDTO. Era un avión que hacía cosas que en teoría no debía ser un avión de su tamaño. A veces su potencial fue tan grande que quizás ni siquiera la misma Boeing predijo que podía ser. Pero precisamente ahí comenzó el problema. A finales de los años 80 y principios de los 90, el entorno en el que había nacido el 757 comenzó a cambiar. El precio del combustible, que había sido un factor crítico durante su diseño, se estabilizó e incluso se redujo en ciertos periodos. Cuando el combustible deja de ser el principal dolor de cabeza, las aerolíneas cambian sus prioridades. Empiezan a buscar más capacidad, más densidad, más asientos por vuelo. Aviones más grandes que comienzan a resultar más atractivos, incluso si no son tan eficientes desde el punto de vista técnico. Y es que en tiempos de bonanza, a todos se les olvida el famoso refrán: aprovecha la racha, que viene escasa. Al mismo tiempo, el mercado doméstico estadounidense vivía una transformación radical tras la desregularización de la industria. La competencia se intensificó, los márgenes se estrecharon y el crecimiento exponencial de aerolíneas de bajo costo, que no necesitaban un avión tan sofisticado ni tan potente como el 757, comenzó a mermar su mercado. Para estas aerolíneas, el 737 o el MD-80 eran más baratos, más sencillos y suficientes para la mayoría de sus rutas. El 757 empezó a parecer excesivo. Aquí aparece uno de los factores más importantes para la cancelación del programa del 757. Para algunas aerolíneas era demasiado grande y costoso para reemplazar a los 737, mientras que para otras empresas era demasiado pequeño para rutas de alta densidad para las que eran ideales los aviones de cuerpo ancho. En términos de costo por asiento, el 757 empezó a perder atractivo, incluso aunque su rendimiento absoluto siguiera siendo mucho más que excepcional. Boeing observó esta tendencia con preocupación, y en lugar de apostar por un sucesor directo del 757, la compañía empezó a inclinarse por una estrategia distinta: la evolución incremental de plataformas ya existentes. Era más barato estirar y modernizar un avión ya certificado que diseñar uno completamente nuevo. Esa lógica daría forma al 737NG Next Generation, que son los 737-700 y 737-800, y más tarde el infame 737 MAX. En este nuevo enfoque de Boeing, el 757 se convirtió en una anomalía. Era un avión excelente, pero no encajaba bien en la estrategia de familias, estandarización y reducción de riesgos financieros. Diseñar un reemplazo real habría requerido una inversión enorme, en un segmento que Boeing ya no consideraba prioritario. Y así, poco a poco el 757 pasó de ser un activo a convertirse en una incómoda pregunta sin respuesta.
En un intento final de revitalizar el programa, se creó el 757-300. Sobre el papel, parecía una solución lógica: más capacidad, mismos sistemas, menor costo por asiento. En la práctica, fue un avión de nicho completamente extremo. Su alcance limitado y su tamaño lo hacían atractivo solo para rutas muy específicas, principalmente vuelos charter de alta densidad. Las ventas fueron un desastre, y el mensaje para Boeing fue claro: el mercado ya no estaba dispuesto a invertir en el 757. Cuando grandes clientes comenzaron a convertir pedidos del 757 en 737NG, la suerte del programa quedó sellada. En 2004, Boeing anunció el cierre definitivo de la línea de producción. El último 757 fue entregado en 2005 y para Boeing era el final de un capítulo. Pero para la industria, aún no. Porque justo después de la cancelación del 757, el mundo volvió a cambiar y de una forma radical. El precio del combustible no subió, se disparó. Las aerolíneas empezaron a buscar exactamente lo que el 757 ofrecía: eficiencia real, alcance suficiente para abrir rutas largas con menos pasajeros y flexibilidad operativa. El concepto de vuelos punto a punto volvió a ganar fuerza, y de repente, el avión que Boeing había decidido abandonar encajaba perfectamente en la nueva realidad del mercado. Pero, lamentablemente, ya era muy tarde. Mientras Boeing miraba hacia otro lado, Airbus aprendía. En lugar de diseñar un avión completamente nuevo, Airbus apostó por evolucionar su familia A320. El A321 fue creciendo en alcance y capacidad hasta convertirse en el A321neo y más tarde en los A321LR y el A321XLR, avión de que también, por cierto, ya hablamos en Relatos Aéreos. No eran un 757 puro, jamás van a ser un 757 puro, pero se acercaban lo suficiente como para ocupar su espacio en el mercado. Boeing intentó reaccionar con el concepto del New Mid-Size Airplanes, el famoso 797. Durante años, el proyecto ha aparecido y desaparecido en presentaciones, rumores y en algunos hechos concretos. Sin embargo, hasta la fecha no se ha concretado. Cada crisis interna de Boeing, cada problema de certificación, cada presión financiera lo aleja un poco más. Mientras tanto, Airbus continúa consolidando su dominio en el segmento medio. El 737 MAX terminó ocupando un espacio que nunca fue diseñado para cubrir. No era un reemplazo del 757, pero fue empujado a operar rutas y perfiles para los que no era ideal. Y en retrospectiva, el vacío dejado por el 757 se ha vuelto imposible de ignorar. Hoy el legado del avión es más evidente que nunca. Decenas de aviones siguen volando en carga, convertidos en cargueros porque su combinación de volumen, alcance y potencia siguen siendo difícil de igualar. Igualmente, aerolíneas, sobre todo de los Estados Unidos, continúan extendiendo su vida útil, porque definitivamente no existe un reemplazo directo que ofrezca lo mismo. El mercado que Boeing decidió abandonar no solo sigue existiendo, está más vivo que nunca. Y eso nos lleva a una conclusión muy incómoda, pero inevitable. Boeing no mató al 757 porque fuera un mal avión. Lo mató porque representaba una filosofía de diseño que dejó de encajar en una empresa cada vez más enfocada en minimizar riesgos financieros a corto plazo. El 757 exigía una visión de largo plazo, y esa visión Boeing la perdió. Tal vez el mayor error no fue cancelar el 757, tal vez fue no atreverse a reinventarlo cuando aún había tiempo, porque hoy, mientras Airbus domina el segmento medio y el 757 sigue volando décadas después de su cancelación, la pregunta sigue flotando en el aire. ¿Y si Boeing nunca lo hubiera dejado morir? Cuéntanos, ¿crees que fue un error cancelar el 757 o fue víctima de la época en la que vivió? ¿Algo que no hayamos contado? Déjanos saberlo en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete y dale click a la campanita de notificaciones. Nos ayudarías un montón.